Con la palabra del Señor. Antes de poder comenzar, me gustaría compartir un versículo, si me pueden acompañar en su Biblia, Hechos capítulo 13, versículo 47. Hechos capítulo 13, versículo 47, así dice la palabra de Dios. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para la luz de los gentiles, a fin de que sea para salvación hasta lo último de la tierra. Y vamos a ver que el objetivo sobre la misión es poder llevar esa luz que es Cristo Jesús y que cada uno de los siervos de Dios puedan reflejar esa luz que es Cristo y que personas puedan pasar de muerte a vida. Eso se trata sobre las misiones, que personas se puedan comprometer, personas que puedan servir al Señor, personas que conozcan a Cristo y que allá en los cielos pueda haber fiesta. ¿Sí? Vamos a orar, son bienvenidos, así comenzamos. Oremos. Padre Celestial, en esta tarde te damos las gracias, Señor, porque tú nos permites de estar en este lugar, poder escuchar tu palabra, de saber sobre las misiones, Señor, de saber que tu Hijo Jesucristo, Señor, vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido, que éramos todos nosotros, Señor, que estábamos apartados, alejados de ti, Señor, pero tu Hijo Jesucristo vino a morir en esa cruz, y de saber que al tercer día, Señor, Él resucitó y ahora vive. Y te damos la gracia por poder escuchar tu palabra, para que tú nos puedas enseñar, para que tú nos puedas instruir, para que tú nos puedas corregir. Y de esa forma, Señor, seguir creciendo, Padre. Dejamos lo que va a ser la reunión en tu mano, en nombre del Señor Jesús. Amén. Ahora vamos a dar el testimonio de Hilario Ramírez, que viene de Rivadavia, Banda Sur, que lo va a presentar a Kevin Cruz. Un fuerte aplauso ahí. Muchas gracias. Ahí, como comentó Claudio, vamos a estar presentando ahora la familia Ramírez, quienes se encuentran en el Chaco Salteño, específicamente en Rivadavia, Banda Sur. El ministerio que realizan ellos es con niños, con adolescentes, tienen reunión de mujeres también, y van visitando cada una de estas comunidades que se encuentran al interior de lo que es Salta, en la parte que es Chaco Chaco, lo suelen llamar así. Cada una de estas comunidades está compuesta por personas donde hay mucha indigencia, mucha pobreza, y ellos llevan también alimentos a cada uno de estos lugares. Y en esta ocasión no pudieron llegar, pero han enviado sus saludos para cada uno de ustedes. Querían estar en esta conferencia, pero debido a ciertos motivos no pudieron llegar a esta conferencia, pero nos enviaron un video. Quiero que juntos podamos ver este video. Y tiene Enrique Ramírez, 15 años, y Enoch Emanuel, 7 años. Donde de esa manera está compuesta nuestra familia y somos misioneros de acá de Salta, la zona del Chaco Salteño, conocido como zona sin hóspito, el impenetrable, cuando estamos ubicados en Rivadavia, Venezuela. Bueno, a los lugares más lejanos como Santa María, Fortín y Casa Caída, lo hacemos cada 15 días. Mientras tanto, cuando no llueve, mayormente cuando no llueve, cuando llueve se ponen intransitables los caminos, no son todo tierra, y, y a veces tenemos que hacer muchas vueltas también o ir por otros caminos alternativos para poder llegar. Estamos haciendo acá cerca, que sería Miraflores, y el Pelícano lo estamos haciendo una vez a la semana. Todos los fines de semana vamos a visitar, un sábado distintos lugares. Bueno, después comenzamos con Miraflores, hace casi el mismo año de ir a Santa María, casi 12 o 13 años de ir,
Y en el 2019, bueno, se hacía reunión también como en Santa María, bajo los árboles, ¿sí? Casa también de hermanos. Luego en el 2019 se pudo inaugurar el nuevo templo de ahí de ese lugar. Dios, a través de los hermanos obreros de la Mies, así también igual Santa María, ellos también estaban con nosotros, los obreros, también hermanos de Jujuy, de Salta, de Monterrico, de Buenos Aires, fueron varios hermanos que, Córdoba también, especialmente en el hermano Aymar, que también trabajó ahí en Santa María, como también en Miraflores. En 2019 se hace, digamos, se levanta el nuevo templo para que se puedan congregar nuestros hermanos de ahí de Miraflores. Bien, luego continuamos visitando los lugares y fuimos a Casa Caída, un lugar donde hay un hermano con muy bajos recursos que recibió al Señor Jesús, un hermano, un hermano Patricio que visitaba la zona y nos recomendó para que vamos a visitarlo. Y bueno, desde entonces lo estamos visitando, hacemos reuniones caseras todavía hasta ahora en ese lugar. Y son un lindo grupo de hermanos que están animados para aprender la palabra de Dios. Y también continuamos lo que es el pelícano. El pelícano hace también en la misma, así cuando comenzamos en Miraflores, también se comenzó a visitar en el pelícano. Y hace 3 años Dios abrió puerta para que podamos ya eh, acompañar nuevamente, así firme, a nuestros hermanos en ese lugar. Y bueno, ahí también se levantó el local, ya tiene 3 años ya ese local, hay 3 familias y esta vez hicimos el Día del Niño y la verdad es que quedamos sorprendidos, ya vamos a pasar videito de familias que llevaron a sus hijos a festejar el Día del Niño, de varios parajes cerca nomás del Pelícano, así que hay mucho para trabajar. Sí, y luego seguimos llevando la palabra, también hace 3 años, ahí en Joaquín Belgrano, un lugar, Joaquín Belgrano Salta, nos pidieron que lo colaboremos, un local cerrado por muchos años, y bueno, comenzamos a hacer reuniones, predicamos el Evangelio, actividades, y el niño, actividades de la dama, de mujeres, de madres, y así se ha predicado el Evangelio, hay personas que han recibido a Cristo, hay una hermana que se ha bautizado, y bueno, todo eso fue una bendición de poder estar sirviendo al Señor hasta el día de hoy y recorriendo todos esos lugares. Así en cada lugar hay hermanos y Dios está haciendo una obra. A veces cuesta más, a veces cuesta menos, pero estamos sirviéndole al Señor y que el Señor nos dé luz, sabiduría en todo. Oren por cada uno de nosotros. Bueno, también se nos está abriendo otra puerta en Sausalito, que hace poquito fuimos con la gira. Patricia sabe muy bien, conoce el lugar, sabe la cantidad de personas que hay ahí en Sausalito. Y bueno, ayer estaba hablando el hermano ahí Lorenzo, a Hilario, invitándole a hoy la necesidad, digamos, que ellos tienen de seguir aprendiendo y quieren que vaya un pastor, un misionero, a enseñarlos a ellos. Ellos tienen bastante años estando en ese lugar, pero ellos reconocen que le está faltando mucho, digamos, estudio de la Biblia y por esa razón ellos están pidiendo eso, ¿no? Que puedan llegar ahí a enseñarles, ¿no? Ellos están dispuestos a aprender. Así que eso es muy importante también, que estén orando para que bueno, el Señor nos ayude a organizarnos con el tiempo para poder llegar a esos hermanos tan deseosos de aprender la palabra, tanto él como con los hermanos y yo como con mujeres y con niños, ¿no? Enseñarles, tratar de conseguir materiales también para que ellos puedan compartir también, ¿no? Poder ayudar a las personas de ese lugar, son muchos.
y hay mucha necesidad en cada lugar. Lo bueno que podemos ver nosotros que tienen un corazón dispuesto para escuchar la palabra de Dios, de aprender la palabra de Dios y también de obedecer la palabra de Dios. Bien, queridos hermanos, esto un pequeño, podemos decir, un resumen de estos años que el Señor nos permitió servir al Señor. Y bueno, hay mi esposa ya le está pasando un poco de cargo absolutamente también. Así que Dios le bendiga y muchas gracias ya por sus oraciones y por hacer la oración de una forma u otra, seamos parte, ¿no? Y que el Señor vaya perfeccionando, como dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Que el Señor le bendiga. Bendiciones. Ahí veíamos por medio de este video lo que nos contaba Hilario junto con su esposa, el ministerio que están realizando en cada una de estos parajes que se encuentran al interior, lugares muy difíciles de acceder. Y esto es una información que hace unas horas hablaba con él y me decía que el día de mañana va a estar visitando el lugar de Santa María, Casas Caídas y Fortín Belgrano. Son parajes que son muy difíciles de acceder y en el mes de diciembre, enero, febrero y marzo, Santa María, Fortín y Casas Caídas son lugares muy difíciles por el barro, porque hay crecidas de río. Entonces, él me comentaba sus oraciones por lo que es este tiempo, para que el Señor sea también teniendo cuidado de su familia, el vehículo con el que están llegando, ingresando a estos lugares. Y estemos orando ahí por Hilario, el ministerio que realiza con los niños, con jóvenes, con adolescentes, con mujeres y la visita que hacen a cada uno de estos parajes. Ahí hay un video que nos comparte también Hilario, es uno de las, justo en ese video, es la primera vez que ingresaron con un vehículo a esa comunidad, a ese paraje. La verdad que el Señor está utilizando a Hilario y su familia. También hace unos meses, el mes de noviembre, pudimos visitar ahí a Hilario. La verdad que quedamos impactados por la necesidad que hay ahí en el Chaco salteño, con niños, con adolescentes, cantidad de niños que uno puede ver y muchos de ellos, tanto niños, adolescentes y familias, no tienen a Cristo en su corazón. Sus oraciones, estemos orando por Hilario, por su familia, por provisión también para el ministerio y como comentaba anteriormente, también por lo que son este mes de diciembre, enero, febrero y marzo, porque son épocas de lluvia donde es muy difícil acceder a esos parajes. Vamos a orar ahora y recordar estos motivos de oración. También después te puedes acercar a mi persona para poder recibir más información, capaz su número de teléfono o su alias por el medio donde vos podés ser parte. También con esta ofrenda que mencionamos al inicio, que se va a levantar en cada una de estas plenarias, va a ser enviada para estos misioneros y damos gracias a Dios porque podemos conocer también misioneros que están en diferentes partes del mundo y que nos muestran una necesidad y la necesidad más grande es la de Cristo. Vamos a orar ahora, cerramos nuestros ojos. Bendito Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por utilizar el hermano Hilario, su familia, el ministerio que realizan allá en Rivadavia, Señor, con niños, con adolescentes, con familias, Señor, predicando tu palabra, predicando el Evangelio. Sé tú, Señor, poniendo a más personas para que sean parte de su vida. Gracias, Señor, porque podemos ver cómo tú has sido obrando, Señor, durante estos años, Señor, sirviendo a ti. Y bendice, Señor, a su familia. Cuida, Señor, en su salud. Oramos, Padre, para que tú seas cuidando también en su visita el día de mañana, Señor, a estas comunidades, estos parajes. Y seas tú, Señor, dándole de nuevo también para seguir predicando tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, ahora vamos a orar para poder levantar las ofrendas. En 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, que dice: cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad,
porque Dios ama al dador alegre. Vamos a levantar las ofrendas para el misionero. Oremos. Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor, y queremos agradecerte por personas, Señor, que tú pones en tu obra, Señor, para que den testimonio de ti, para que lleven ese mensaje. Y queremos pedirte, Señor, que seas tú bendiciendo estas ofrendas, Señor, que vamos a levantar el día de hoy para tu obra, para que siga creciendo, para que personas te puedan conocer a ti, Señor, al único Dios verdadero, Señor, y que realmente seas tú, Señor, también proveyendo a cada uno de nosotros la necesidad de cada uno que tiene, Señor, como espiritualmente y económicamente, Señor. Dejamos en tu mano, bendice, en nombre del Señor Jesús. Amén. Donde está mi sol.
Una misión sin fronteras, parte 2. No puedo pasar desapercibido de Hechos capítulo 16, el poder leer estos pasajes del versículo 20, ya que lo hice muy superficial. Hechos capítulo 16, versículo 20. Dice la escritura que los presentaron a los magistrados y dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotaron nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Entonces se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, al recibir esta orden, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Se despertó el carcelero y al ver abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Interesante esta porción. ¿Sabes por qué? Porque en un momento peligroso puedo ver la valentía. ¿Y cuál fue la valentía aquí? La confianza en Dios. Los azotaron y le dieron muchos azotes. Y creo que he visto videos antiguos donde antes azotaban a las personas y cuando el látigo llega a la piel, la rompe. Pero estos hombres, después de haber sido azotados, es lo que quiero resaltar acá, después de tanto dolor, ellos cantaron, ellos oraron. ¿Qué fue lo que los condujo a ellos a hacer eso? Me puso a pensar, si a mí me azotaran, ¿qué haría? Si a mí me golpearan, ¿qué haría? Iría a orar, iría a cantar himnos. ¿Sabes? Pablo hizo exactamente lo que Cristo haría. Porque el Señor fue azotado y el Señor en ningún momento renegó de sus azotes. El Señor sufrió y en ningún momento se quejó. Y dice que después hubo un terremoto, un estruendo, y se abren y se sueltan todas las cadenas de los presos.
¿Qué fue lo que desató ese poder? Es interesante, ¿no? ¿Qué desata ese poder? ¿Qué desató lo que pasó allí? ¿Y por qué tal vez hay cosas como esas que hoy no sucedan? ¿Nunca te has detenido a pensar en eso? Claro, Pablo no confiaba plenamente en él. Pablo estaba entregado a totalidad. Había una entrega total. ¿Y a quién seguía Pablo? A Cristo. Cristo tuvo una entrega total. Pablo se entregó a totalidad a lo que el Señor le estaba llamando para hacer. Y claro, por eso se desata este poder. Y también dice que lo meten en una celda, pero dice, no cualquier celda, sino la celda que está más adentro. Allá tal vez lo, eh, eh, lo van a ignorar, donde nadie lo va a visitar y donde nadie va a saber de ellos. Pero el Señor sí se ocupó de ellos. Allí, en lo más lejos, en lo más profundo, el Señor se acordó de ellos. A veces nosotros nos metemos como una especie de celda, pero no confiamos como Pablo. Y eso yo le podría decir como la celda de nuestra mente. Nosotros nos metemos allí y comienza a haber un conflicto dentro de nosotros tan fuerte que pensamos que no hay un escape y que no hay una solución. Así que nosotros mismos con nuestros pensamientos nos castigamos. A veces los pensamientos son como azotes dolorosos, porque imaginamos cosas, pensamos cosas, y al imaginar y a pensar nos produce el hacer cosas que no corresponderían hacer. ¿Por qué? Porque estás dolido, porque estás triste y porque te estás castigando allí tu conciencia y tu mente. Pablo no hizo nada de eso. Pablo estaba preso, pero mostró estar libre. Y eso me llama la atención. Y nos muestra a nosotros que confiar en Dios desata poder, desata una fuerza sobrenatural, que hoy los cristianos del siglo XXI tal vez desconocemos. Porque muchos de nosotros no creemos realmente en el poder de Dios y en lo que Dios puede hacer. ¿Estás confiado plenamente en lo que Dios puede hacer en tu vida? ¿Confías en otras cosas? Tal vez confías en el dinero, tal vez confías en tu trabajo, tal vez confías en tus padres, o tal vez te encarcelas en tu propia mente. A Pablo no le sucedió eso. Porque a pesar del medio del desastre en que está viviendo Pablo, vemos una bendición. El carcelero se convierte. El hombre al ver todo eso dice que sale corriendo y se iba a quitar la vida. Pero Pablo le dice, hey, ¿a dónde vas tú? No, estamos todos aquí, no te preocupes. Y qué hermoso, ¿no? Poder ver entonces allí, en medio de una gran batalla y de todo lo que sucedía, ver que Dios tenía un propósito. A veces nosotros atravesamos circunstancias difíciles en la vida, pero nos centramos en la circunstancia difícil, lo que estamos viviendo, pero no nos centramos en lo que Dios puede hacer en medio de una situación difícil. A veces pensamos que todo está acabado, que ya no se puede hacer nada, que se perdió todo. No se ha perdido todo. No te puedes detener. Hay que continuar. Hay que seguir adelante. Así que la vida del apóstol Pablo es un ejemplo para nosotros. Un gran misionero, un gran hombre de Dios. El hombre que palpó y vivió la misión. El hombre que no se metió en un cajón de 4 paredes.
El hombre al que Dios usó para alcanzar a los gentiles, para llevar las buenas nuevas del Evangelio a otros lugares remotos. Y cuando vemos las epístolas de la prisión, podemos ver entonces ese hombre que está libre, predicando el Evangelio y circulando por distintas ciudades y con personalidades que se oponen contra él, ahora lo tratan de detener. Y entonces lo quieren encerrar. Pero aún metido allá adentro en la cárcel, el ministerio continuaba. Todo se desarrollaba. Y los colaboradores fieles y las personas que amaban a Dios, ¿a dónde iban? Iban donde el apóstol Pablo. Porque el preso aconsejaba a los que estaban afuera. Porque el preso tenía pasión. El preso reflejaba a Cristo en su vida. Y por eso todos iban hasta donde estaba él. Y todos le decían, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y cómo lo hacemos? Y él, colaboradores fieles, Epafras, capítulo 1 del libro de Colosenses. El hombre que llevaba la información, el hombre que iba y se sentaba con Pablo aún estando preso y hablaba con él. Y de ahí salía renovado, fuerzas, a seguir predicando el Evangelio. ¿De dónde provenía entonces el poder que tenía Pablo? Pablo se dejaba guiar por Dios. Pablo se dejaba llevar por el Espíritu, no por el intelecto. Pablo obedecía a Dios. Pablo buscaba de Dios. Y es lo que los cristianos tenemos que aprender, a depender de Dios. Muchas veces dependemos de lo que nosotros hacemos. Muchas veces dependemos de lo que nosotros creemos que puede hacer. Muchas veces organizamos y hacemos un montón de estrategias, pero dejamos a Dios de un lado. Porque creemos en nuestras estrategias. Que no está mal hacer estrategia, pero hay que orar. El misionero tenía una convicción firme de lo que estaba haciendo y de lo que iba a hacer. Confiaba plenamente en Cristo. Y creo que es lo que nosotros tenemos que aprender, a confiar plenamente en el Salvador. Sabes, tú puedes estar aquí y tú puedes estar en tu iglesia y hay personas que van a abrir el libro y van a predicar y van a hablar, pero si tú no te tomas un tiempo para meditar en la palabra de Dios, si tú no te tomas un tiempo para entender qué es lo que Dios te está comunicando, solamente vas a llenar tu intelecto, una capacidad de poder saber dónde están los versículos, de poder leer la Biblia, pero no lo vas a bajar al corazón. Y si no lo bajas al corazón, no vas a poder hacer nada para Dios, porque el cuerpo no se va a mover. Porque solamente estamos llenando el intelecto y estamos confiando en nuestras propias capacidades. Cuando vamos a Hechos capítulo 18, se cambia la geografía. Entonces dice que Pablo va a Corintios. Y en el versículo 1 dice, después de estas cosas, Pablo salió a Atenas y fue a Corintios. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma, y fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos
era hacer tienda. Y discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Ahora, qué interesante, porque Pablo aquí se reúne con Priscila, con Aquila, y juntos tenían un oficio. Es muy poder sostenerse por un tiempo y no ser tal vez de carga a los hermanos. Y yo creo que este es un punto bien interesante en una conferencia misionera, porque una de las preocupaciones que tienen los misioneros es, y todos los que van a ir a la misión, es, ¿cómo me sostengo? ¿Qué hago para sostenerme? ¿Quién va a pagar mis viajes? Cuando Dios me hable a donde tenga que ir. Y sabes, esa es la pregunta que todo se hace. Y a veces pasamos tiempo pensando en cómo voy a levantar dinero para hacer o hacer la obra de Dios. Y son cosas que uno tiene que ir pensando de ver qué hacer y de qué forma hacerlo para poder entonces poder sustentarse mientras uno le está sirviendo a Dios. Algunos dirán, bueno, yo no quiero trabajar, pero es muy probable que te toque hacer un trabajo secular para poder sostenerte. A lo mejor no todos pueden llegar directamente y salir a la obra. Habrá muchos que tendrán que ir, estudiar, trabajar y después ¿qué? Ir a la obra. Y como pastor en estos 19 años, he visto que uno de los problemas grandes es que la iglesia local tampoco asume su responsabilidad para sostener y sustentar a sus misioneros. Porque esa es una labor de todos nosotros como cuerpo de Cristo. Poder entender que hay que sustentar a nuestros misioneros, que son los que van a ser enviados. Y siempre empiezan las discusiones, ¿no? Bueno, ¿y qué va a hacer él? ¿Y para dónde va él? ¿Y qué van a hacer con ese dinero? Son las interrogantes que en toda iglesia se hacen. Pero conozco misioneros que van a lugares remotos y apenas tienen con qué sobrevivir porque sus iglesias los han abandonado. Porque han tenido que dejar el ministerio y tener que hacerse otras cosas cuando ya su iglesia lo había encomendado para sostenerlo y estar en la obra. Y son un montón de situaciones con las cuales o el misionero se puede llegar a conseguir. Ahora tú desde un instituto bíblico, hoy sentado aquí, deberías de ir orando para que Dios te muestre cuál es su forma, qué es lo que Él quiere hacer con tu vida. Porque es evidente que mientras Pablo estaba aquí, trabajando, haciendo tiendas, haciendo carpas, también dice que se metía en las sinagogas y predicaba el evangelio. Así que por un tiempo también tuve que comprender como pastor que no todos eran misioneros al llamado a la obra misionera y que no todos eran llamados para ser pastores. Comprendí que hay dones en el cuerpo de Cristo, que hay unos que dan, hay unos que son evangelistas y hay unos que van a llevar vida de iglesia y se van a congregar y van a desarrollar sus dones dentro del cuerpo de Cristo. No todos van a ser misioneros. Ahora, creo que Dios quiere que podamos juntos comprender qué es lo que desea hacer Dios con mi vida, por qué Dios me está confrontando, qué es lo que necesito saber para seguir desarrollándome en la obra de Dios y qué cosas necesito aplicar a mi vida y qué nuevas herramientas necesito para poder continuar adelante en los planes de Dios. Mi contexto fue muy distinto porque yo fui un drogadicto y yo llegué a un campamento de palabra de vida como drogadicto. Oré por mi esposa, llegó mi esposa, llegaron mis hijos. Seguí orando
y Dios dijo, bueno, ahora te vas a preparar. Ahí entendí el llamado. Ya Dios había tratado conmigo. Estaba aterrizando en un avión aquí en Venezuela, pum, con toda mi familia. Regresé a Venezuela sin nada. Sin iglesia, sin ministerio, sin nada. Solo. Y tuve que aprender procesos duros y difíciles como un padre de familia con 3 hijos y una esposa que sostener. Por cierto, me acuerdo que me llevó al aeropuerto fue Manolo. ¿Te acuerdas, Manolo? Que me iba a Venezuela. Creo que eso fue en el año 2004, si no me equivoco. Y llegué a Venezuela, una mano adelante y otra atrás, sin saber qué iba a hacer. No tenía iglesia, no tenía ministerio, no tenía absolutamente nada. Adivina qué hice. Comencé primero a hacer lo que me habían enseñado, a predicar el evangelio. Pero después me di cuenta que mis hijos comían, que mi esposa comía, que se necesitaban zapatos, que se necesitaba ropa y que se necesitaba un montón de cosas para vivir. Así que estaba en una burbuja estudiando y salí de la burbuja a la realidad mundo, a la vida verdadera, a la vida auténtica. Y me enfrento con un montón de realidades y bueno, con el intelecto lleno de Biblia y con ciertas capacidades que, bueno, yo las quería desarrollar, pero no sabía por dónde comenzar. Y no tenía nadie al lado que de repente me dijera, mira, Giovanni, yo creo que tú puedes hacer esto, tú puedes hacer lo otro. Estábamos solos, entre comillas, porque eso nos ayudó como familia a depender más de Dios y a ir a la oración. Pero eso fue lo que Dios hizo conmigo. Y cuando vine a ver, Dios me abrió las puertas. Cuando vine a ver, estaba frente a una iglesia. Cuando vine a ver, estábamos desarrollando ministerios dentro de la iglesia, con niños, con jóvenes, con adultos, con matrimonios. Ahora, ¡pum!, viajando a la selva, preparando indígenas, preparando personas para Cristo, yendo, viniendo. Era una máquina. Todo lo que hacíamos, porque Dios lo permitía así. Porque Dios tenía ese plan con nosotros. Pero llegó el momento en que se detuvo todo. Y comenzó una crisis fuerte en mi país y comenzó una crisis espiritual en mi vida terrible, que todo el mundo se iba de la iglesia, todo el mundo se iba a otro país. Y yo decía, Dios, pero todo el mundo se va de aquí, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué estamos haciendo mal acá? Jóvenes se dan las cuales hemos trabajado tantos años de nuestra vida. Hemos invertido tiempo en personas que amamos. ¿Qué es lo que tú nos quieres mostrar? ¿Qué es lo que tú nos quieres enseñar? Y Dios volvió otra vez a tratar con nosotros. No importa las situaciones en que tú te encuentres, no importa lo que tú estés pasando, aprende algo. Dios siempre tiene un propósito en cada situación que nosotros vivimos. No hace mucho, hace un año, aparece un ministerio, Iglesia Ciudad, en una plaza, al aire libre. Un grupito de hermanos que íbamos como desconsolados. ¿Ahora qué hacemos? Bueno, vamos a repartir folletos. Yo le digo, hermano, ya, vamos a orar. Vamos a reunir a esa gente y la vamos a sentar allí. Y comenzamos solamente a predicar el Evangelio. Desde esa primera vez hasta hoy, hasta este jueves pasado, hay como 200 personas allí sentadas escuchando el Evangelio. Dios formó una iglesia al aire libre. Algunos me preguntan, ¿y no lo llevan para la otra iglesia? No quieren ir a la otra iglesia. Su iglesia es al aire libre. Y algunos van preparados con su paraguas por si llueve.
se quedan ahí sentados para no mojarse, pero quieren seguir escuchando. Hicimos algo distinto, ¿no? Solamente hicimos lo que Pablo hizo. Y lo mismo que tenemos que hacer todos, predicar el Evangelio. El poder del Evangelio abrió las puertas de las cárceles, se rompieron las cadenas. Pero el poder del Evangelio muchas veces cuando lo predicamos rompe las cadenas de la adicción a las drogas, rompe las cadenas de la prostitución, rompe las cadenas de aquellos que roban, rompe las cadenas de aquellos que pecan y practican toda especie de maldad. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Rompe las cadenas de la esclavitud al pecado. Y de allí es donde nosotros tenemos que permanecer fieles. Queremos ver vidas transformadas, como sucedió en el libro de los Hechos. Queremos verlo hoy en nuestras vidas y en nuestros ministerios. Tenemos que cada día aferrarnos más a la escritura y a la verdad, a la pureza de la palabra de Dios, sin tanto adorno y sin tantas cosas. Sencillamente confiar en Cristo y que el Espíritu Santo nos guíe para que convenza de maldad a todo aquel que escucha. Hoy hay como 200 personas allí sentadas. 150 personas son alimentadas en un país donde la crisis es grande, donde personas solamente comen una vez por día. Nosotros, Dios nos ha permitido darle de comer a 150 personas y empezamos con 60, empezamos con 40, pasamos a 60, pasamos a 100 y ahora hay un caos porque necesitamos darle a más de 200 personas y no sabemos cómo lo vamos a hacer. Pero es el poder de Dios. Nosotros tenemos que dejar que el poder de Dios obre en nuestras vidas y en nuestros ministerios. Confiar como el apóstol Pablo. Porque sabes, a veces nos metemos en la prisión, en la cárcel de nuestra mente. ¿Ahora qué hago? ¿Cómo lo hago? Solamente tengo $10. Bueno, ¿por qué no ponemos esos $10 en las manos de Dios y que Dios los multiplique? No, por eso es imposible que Dios multiplique $10. Yo creo que para Dios nada es imposible. Solo tenemos que creer. La cosa es si lo crees. ¿Tú lo crees? Es como difícil la cosa, ¿no? Eso está difícil porque a mí $10 no me alcanzan para nada. Yo no sé si algún hombre, cabeza de familia, en alguna oportunidad, cuando le dan su cheque o su sustento o lo que sea, yo lo que hago es solo. Digo, Señor, con esto tengo que sostener a mi familia. Ayúdame, por favor. ¿Cómo administro esta cantidad de dinero? ¿En qué lo voy a gastar? ¿Qué voy a comprar? Llévame a los lugares donde tengo que comprar. Y después salgo y compro. Y salir a comprar en un país como Venezuela es bien difícil. Pero lo consigo y me alcanza. Que el dinero no sea un impedimento para servirle al Señor. Que nos podamos ir hoy de aquí, tal vez a esos stands que están allá afuera y mirar tal vez un país como Bolivia, un país como Venezuela, un país como Ecuador, un país como Estados Unidos y decir, bueno, ¿cuáles son las necesidades de cada nación? Cada uno que vive, cuál es su contexto, cuál es su cultura, por qué es tan difícil predicar el Evangelio allí. Y tú vas a ver que el corazón de las misiones va a latir en tu propio corazón. Amén. Oramos. Pastor, quiero orar.
para que ese poder sea manifestado, Señor, a través de nuestra vida, y que podamos poder palpar cómo tú transformas vidas, Señor, cómo tú rompes cadenas a personas de adicción y cada pecado, Señor. Te pido que seas tú levantando hombres y mujeres para tu obra, Señor, que puedan, así como el apóstol Pablo puede experimentar ese poder. Ninguna cosa es imposible para ti, Señor. Te agradecemos por tu palabra, que es viva y eficaz para transformar y cambiar vidas. Te agradecemos por todo lo que tú haces con nosotros y por todo lo que vas a seguir haciendo, Señor, más adelante. Estamos en tus manos, en el Señor Jesús. Amén. Alumnos,